con este tema de la soltería de Diego Daza y Carlos Rueda iniciamos esta emisión de Siempre Venezuela, Venezuela siempre es noticia a través de este dial, el 1160 Radio San José de Cúcuta, de nuestras redes sociales oficiales en Facebook, Instagram, Twitter, en YouTube, en la página web www.siemprevenezuelaweb.com, www.siemprevenezuelaweb.com, en enlace en esta primera hora con Radio Delfín 1060 AM. Saludamos en el Control Master a Alex Meneses y a John Camacho, Alan Peralta con Registro Nacional 0715 y quien les habla, Nancy Pacheco con Registro Nacional 0713, el Colegio Nacional de Periodistas, Seccional Norte de Santander. Bienvenidos a esta primera ronda informativa en Siempre Venezuela, Venezuela es noticia. Iniciamos así. Manuel Pizarro dijo que Maduro desvirtuó la realidad de Venezuela ante la ONU. Pues así, el opositor venezolano Miguel Pizarro aseguró el día de hoy que Nicolás Maduro mintió y además desvirtuó la realidad de su país ante el Consejo de los Derechos Humanos en las Naciones Unidas, en donde se presentó virtualmente a propósito de la inauguración de la 49º periodo de sesiones. Hoy, durante ese segmento de alto nivel de este periodo de sesiones de derechos humanos, Nicolás Maduro mintió y desvirtuó nuevamente la realidad del país. Así lo ha venido ratificando Pizarro en la cuenta en Twitter. El mandatario nacional ofreció un mensaje a los miembros de la ONU replicando en los canales oficiales de su gobierno, en el cual defendió al colombo venezolano Alex Saab, su presunto testaferro. Aseguró que el juicio que enfrenta en Estados Unidos está plagado y además de graves vicios. Su inmunidad diplomática, sus derechos humanos, su propia integridad física fue cruel y sistemáticamente violada. Su proceso en un tribunal estadounidense está plagado de graves vicios y aberrantes distorsiones, es lo que ha notificado el mandatario Nicolás Maduro. Además se refirió a las diferentes sanciones contra Venezuela, aseguró que el país caribeño ha sido blanco de 502 medidas coercitivas unilaterales que han impactado lamentablemente en la economía, según Nicolás Maduro. Estas acciones, que son totalmente ilegales contra nuestro pueblo, ejecutadas por la élite imperialista de Estados Unidos, la élite neocolonial de la Unión Europea y además de otros estados de organizaciones que han violado los derechos humanos de nuestro pueblo y los derechos que se deben estar en desarrollo, pues es lo que retóricamente ha manifestado Nicolás Maduro en estas sesiones. También aprovechó su intervención para referirse a la lucha contra el COVID-19. Aseguró que Venezuela se ubica entre los países con mayor desempeño de combate contra el coronavirus. Pues ahí sí toca decirle al señor Nicolás Maduro que cada día sigue mintiendo más porque desde el inicio de la pandemia nunca generó un plan de vacunación. Por eso se tienen unas cifras alarmantes, no las cifras maquilladas que se tienen hasta el momento, y eso pues es lo que ha venido apuntando Pizarro, pero también habló Pizarro y además puntualizó, según los datos de la Organización Mundial de la Salud, que hasta febrero solo el 49,77% de la población venezolana había recibido ese esquema de vacunación completo, cuando sabemos que eso es mentira. En torno a esas afirmaciones hechas por Maduro con respecto a Alex Saab, Miguel Pizarro dijo que el mandatario decidió ignorar que se descubrió quién fue su testaferro y además cooperante activo de la DEA entre los años 2018 y 2019. Pizarro, como bien sabemos, nombrado comisión ante la ONU por el líder opositor Juan Guaidó, que se refirió también a esa garantía del derecho de la educación que ha planteado y que planteó Nicolás Maduro en la ONU, y aseguró que las escuelas del país están marcadas por la crisis de servicio, la pésima infraestructura y la deserción de alumnos y docentes. Pero ¿qué deserción va a existir? Existe una gran deserción tanto de docentes como de estudiantes debido a los docentes no se les tiene unos salarios dignos, no se tienen las garantías, no se es garante en ningún momento. Los alumnos tampoco tienen unas infraestructuras donde puedan ir a tomar esas clases. Entonces las medidas y toda esa bla, 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 del cual Nicolás Maduro hace y realiza alusiones,
pues es lamentable, es un país donde él mismo, en medio de este gobierno, pues ha venido destruyéndolo. Y en otro orden noticioso, siguen las detenciones de los médicos y en este caso hablamos de 3 falsos odontólogos en Los Teques. Estos 3 falsos odontólogos fueron detenidos en Los Teques, en el estado Miranda, así lo informó Douglas Rico, quien es el director científico de investigaciones penales y criminalísticas. Los aprendidos quedaron identificados como Gabriel José López Misler, de 25 años, Clister Yanat Delgado, de 27 años, y Carlos Eduardo Pereira Acevedo, de 27 años. El comisario general explicó en su cuenta de Instagram que la captura estuvo a cargo de los funcionarios de esta delegación municipal de Los Teques. Los odontólogos ofrecían sus servicios en el centro comercial Plaza Los Teques, parroquia Los Teques, municipio Guayquepuro, en el estado Miranda. Trabajaban sin tener ningún tipo de permisología aprobada por los diferentes entes correspondientes. Así pues se da esta captura. Rico también ha explicado que los detenidos hacían trabajos de ortodoncia, de extracciones dentales, sin la preparación académica ni la requerida documentación sanitaria, lo que ponía pues en riesgo la salud de toda esa población. Al ser capturados se les ubicaban implementos de uso odontológico, brackets y ligas dentales. Esto pues es lo que viene agregando Rico en medio de esta aprehensión. Recordemos que semanas anteriores, médicos generales que tampoco tenían la permisología, que tampoco estaban registrados en ninguna universidad, también fueron capturados. Y a esta hora nos vamos con el primer reporte de nuestro corresponsal, Carlos Uzcategui, El Miura. Saludos cordiales, una feliz tarde para todos desde el departamento de La Guajira. Carlos Uzcategui, El Miura, la voz del Caribe colombiano para el programa Siempre Venezuela, Venezuela siempre. Saludos cordiales a mis buenos amigos de siempre, Alan Peralta, Nancy Pacheco y a ese extraordinario equipo de producción en tan prestigiosas emisoras. Ya con las noticias nacionales, internacionales y algo más. Hoy se cumplen 233 años de la fundación de la tierra de San Fernando de Apure. San Fernando, ciudad capital del estado Apure, fue fundada el 28 de febrero de 1788 por orden del gobernador de la provincia de Barinas, Fernando Mayares y González. Siendo teniente mayor Juan Antonio Rodríguez y el fray Buenaventura Benaoscas, quienes dieron procedimiento a esta orden bautizando este territorio Villa San Fernandina del Paso Real de Apure. En el acto de fundación un día jueves se hicieron presentes 200 aborígenes en donde una ceremonia donde el teniente hizo reconocimiento del terreno en el acta, describió que el inmueble gozaba de una buena constelación de aires puros, abundancia de tierra de labor, madera para fabricar y crías, leña y corriente de agua. Después de esta inspección se desmarcó donde sería la Plaza Mayor, hoy Plaza Bolívar, se instaló una cruz donde sería la iglesia. Dicho esto, el teniente anunció queda fundada la Villa Real de San Fernando. Comenzamos con algunas noticias de Venezuela. Kilométricas colas para surtir combustible en el estado Mérida. El economista José Guerra sostiene que si el dinero del gobierno está en banco ruso, no se va a poder transferir para hacer pago y eso complica todo. Aparatoso accidente deja 2 personas fallecidas en la población de Clarines. En Anzoátegui, explosión en residencias de lechería deja 2 heridos. Un vehículo cayó en horas de la tarde al lago de Maracaibo. La embajadora de Guaidó informa sobre canales de comunicación para venezolanos en Ucrania. La sede diplomática entre Bulgaria habilitó el correo presidencial política_http://gmail.com. Confabi analiza los 33 años del Caracazo. La impunidad se ha mantenido y agudizado. Las autoridades de Venezuela detectaron en las últimas 24 horas 888 nuevos casos del virus del COVID-19. Protestaron por segundo día frente a la embajada de Rusia en Caracas. El pueblo ruso se desprecia a casi un 30% y alcanza mínimos históricos en las primeras operaciones del día lunes. El viceministro de Defensa de Ucrania afirma que Rusia ha perdido alrededor de 4.300 soldados y 146 tanques desde el comienzo de la invasión. Rusia dijo que las negociaciones con Ucrania comenzarán en breve. Puesta en alerta de fuerza nuclear, Rusia es peligrosa e irresponsable, dice el jefe de la OTAN. Save the Children confirma al menos una docena de niños fallecidos en los bombardeos rusos sobre Ucrania. Conmovedor, intérprete de un medio alemán rompió en llanto en medio de un discurso de Zelensky.
Un marinero ucraniano hunde el yate de un magnate ruso en Mallorca porque fabricaba bombas para el ejército de Rusia. La advertencia del senador Marco Rubio a los militares rusos: deberían pensar muy bien antes de seguir las órdenes que han recibido recientemente. Agencia rusa de noticias TASS suspendida de una alianza europea. Ucrania anuncia que ha expulsado a las tropas rusas de Yavor. Aumentan las protestas en Rusia contra la guerra de Putin. Hay más de 5.000 detenidos. No quieren que medios hablen de guerra o invasión. Los rusos están avergonzados. Pokler, el apodo que se extiende en todo el mundo y más enfurece a Vladimir Putin. España anuncia que cierra su espacio aéreo de las aerolíneas rusas y señala el Ministerio de Transporte en represalia por la invasión de las tropas rusas contra Ucrania. El primer ministro de Japón, Kishida, dice que su país se unirá a las medidas SWIFT contra Rusia. Macron admite sin eufemismo que Putin le ha engañado. Hubo una decisión deliberada y consciente de lanzar la guerra cuando todavía nos podíamos negociar la paz. Forbes informa que Mijael Friedman, el fundador de Alphabet, el banco privado más grande de Rusia, se convirtió en el primer oligarca en hablar en contra de las órdenes de invasión del presidente ruso Vladimir Putin, según varios medios. Y a última hora, Zelensky pide el ingreso inmediato de Ucrania en la Unión Europea. Sin expectativas, arranca la cumbre Rusia-Ucrania en frontera con Bielorrusia. Varias propuestas fueron hechas por los candidatos del equipo por Colombia. Los candidatos hablaron de economía, las relaciones con Venezuela y la despenalización del aborto. Este domingo 27 de febrero se llevó a cabo el segundo debate de la gran Alianza Digital del Tiempo y Semana. En esa oportunidad, los candidatos de la coalición del equipo por Colombia explicaron sus ideas sobre los temas que más les preocupan a la ciudadanía, como la inflación, la despenalización del aborto y las relaciones con Venezuela. En esa cita participaron el exalcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, la candidata por el partido Mira, Aide Lizarazo, el exalcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, y el candidato por el Partido Conservador, David Barguil. El gran ausente fue el exalcalde de Barranquilla, Alex Char. Según los candidatos, Federico Gutiérrez no restablecería las relaciones con Venezuela, pero Enrique Peñalosa dijo que sí restablecería relaciones. David Barquil no restablecería relaciones. Aide Lizarazo sí las restablecería. Regresando al departamento de La Guajira, Corpo Guajira fortalece conservación del santuario de fauna y flora Los Flamencos. La Corporación Autónoma Regional de La Guajira, Corpo Guajira, recibió a Nian Angulo, jefa del santuario de fauna y flora Los Flamencos, para planificar acciones conjuntas con los parques de Colombia. Eso sí, orientadas a fortalecer la conservación de este maravilloso lugar. Adicionalmente, se acordó el desarrollo de trabajo para la protección del DMI Bañaderos y del río Tomarrazón Camarones. En ese sentido, el próximo 29 de marzo se oficializará la firma de varios acuerdos de conservación de esta cuenca. En La Guajira, el fogón, Hawái y cementerio son espacios guayú investigados por académicos de la Universidad de La Guajira. Docentes y estudiantes del programa de licenciatura en etnoeducación e interculturalidad de la Universidad de La Guajira realizaron un estudio en el corregimiento de Nazaret y en la comunidad Macuira, ubicados en la Alta Guajira, que tuvo como objetivo principal indagar y conocer los significados que vinculan espiritualmente los espacios pedagógicos ancestrales con las prácticas de la vida cotidiana en la cultura indígena guayú, que pueden constituirse en anclaje de las enseñanzas propias. Mediante este proyecto se buscaba también articular los saberes de las tradiciones y costumbres de la población indígena guayú a los currículos escolarizados para avanzar en el autorreconocimiento identitario de las nuevas generaciones con el día, al fin de fortalecer los principios culturales. Este equipo de trabajo de este tipo de investigación, que culminó durante el primer semestre del año 2021, estuvo conformado por las profesoras de institución Yolanda Parra, Saray Gutiérrez Montero, Marieles Peralta, como coinvestigadora, y los estudiantes Ronaldo Navas Barrio y Argenis Prieto Polanco. Esto nace de la necesidad de conocer los principios como cultura, y desde ahí se inició un proceso investigativo a través de los caminos de los mayores hombres, mujeres espirituales, cósmicos y terrenales, buscando consolidar la esencia del ser guayú, precisó el estudiante Ronaldo Navas Barrios. De acuerdo al expresado por el joven investigador, el Sicugulá o hamaca, que en español significa fogón, Hawái y cementerio, son considerados lugares de enseñanza del pueblo guayú en donde los sabedores, como lo dicen ellos, por medio de su sabiduría, oralidad y memoria colectiva, dan a conocer a las nuevas generaciones en este 2022
las realidades que surgen en estos espacios de vital importancia para así afianzar un sistema educativo indígena. Por su parte, la docente Yolanda Parra mencionó que la motivación para recorrer estos caminos resultó de las reflexiones generadas en el aula a partir de los contenidos abordados en la asignatura didáctica contextual intercultural, así como las dinámicas consolidadas en el semillero Puche Anazú, como son los ejercicios de reconexión identitaria y debates relacionados con la urgencia de realizar investigaciones desde adentro. Uno de los resultados más significativos del estudio fue la elaboración de la ruta metodológica Amuñaja-Ajahueye, que significa sembrando la huella de los ancianos, que busca reconocer los saberes que han perdurado a través de los tiempos en la cultura indígena guayú. Sobre el impacto que tiene para el programa de licenciatura en etnoeducación e interculturalidad de la Universidad de La Guajira, la investigadora principal destaca la emergencia de abordajes para este 2022 que cuestionan la fragmentación y negación del conocimiento ancestral con el propósito de poner al centro del debate académico en el epistemicio, desde el cual se ha generado una de las más graves afectaciones culturales como es la descontinuidad de los saberes ancestrales. Cabe resaltar que este proyecto fue presentado como opción a grado por los estudiantes ante evaluadores del programa académico adscrito a la Facultad de Ciencias de la Educación de la institución, obteniendo una calificación de 5.0, lo que otorga el mérito de tesis laureada. Señores, retornando a los estudios, siempre Venezuela, siempre. Bueno, y este fue ese primer informe de nuestro corresponsal Carlos Uzcategui El Miura. Y el Zulia vuelve a liderar la lista de los estados con mayor número de casos de COVID-19, un total de 480 nuevos contagios por COVID-19 y además estos contagios son comunitarios. Fueron detectados en las últimas 24 horas a 514.795 del total acumulados confirmados, mientras la tasa de recuperados es del 97%, al cual pues suma a 502.418 total pacientes sanados, según lo ha dado a conocer la vicepresidenta Delcy Rodríguez. La entidad con mayor contagios, lo reitero, es el Zulia, con esos contagios activos en 10 municipios: Maracaibo 61, Mara 38, Miranda 24, Santa Rita 19, San Francisco 8, Cabima 7, Urdanita 3, Guajira 1, Almirante Padilla 1 y Machiques de Perijá 1. Vamos a la pausa comercial y musical, ya regresamos. Bueno, de 100-0, este tema de Turizo, quien nos ha traído durante la tarde de hoy, este tema para iniciar así el segundo segmento de Venezuela siempre Venezuela, en la tarde del día de hoy. Seguimos con más información. Y los gobernadores del estado Zulia, Barinas y Cogés, sostuvieron una importante reunión en Bogotá con el embajador de Estados Unidos para Venezuela, Gene History, con el objetivo de evaluar las opciones que contribuyan a una solución para el país. Los mandatarios Manuel Rosales, Sergio Garrido y Alberto Galíndez, acompañado del dirigente de la oposición y miembro de la Comisión de Negociación iniciada en México, Stailen González, acudieron al encuentro tras continuas reuniones con los diferentes gremios, instituciones, diplomáticos, académicos y sector productivo, en los cuales se planteó la necesidad de retomar las relaciones con Nicolás Maduro para concretar soluciones a la crisis que sacude al país. En el documento entregado al diplomático estadounidense plasmaron un resumen de lo que conversaron con los diferentes sectores y además representantes de las diferentes entidades y del país. Propusieron que el gobierno de los Estados Unidos revise la situación legal actual para facilitar el arribo de dichas inversiones y logros de aportes de cooperación andina, de fomento que activen las diferentes obras en el sector eléctrico y en el agua. Bueno, sigue el saqueo a las universidades venezolanas. Lamentable lo que está pasando con la Universidad de Oriente, en donde no solamente le quemaron la biblioteca central, sino que afectaron también varias instalaciones de la universidad durante el periodo del COVID, lo que ha atrasado el inicio de clase en varias de sus sedes. Pero en este caso, la sede de San Félix en el estado Bolívar, sede de la Universidad de Oriente, reportó actos vandálicos en estas instalaciones. Delincuentes, vean ustedes cómo está de grave la situación, se robaron el aluminio de las pizarras y las puertas de los baños, presuntamente para venderlos como chatarra. Los estudiantes universitarios han denunciado esto. Antonio Hernández, presidente del movimiento estudiantil próximamente udistas,
Comentó que los espacios afectados durante los incidentes de inseguridad fueron las aulas 11, 12, 13 y 14 de esta institución. Los movimientos estudiantiles hacemos un esfuerzo por recuperar la sede de San Félix, pero es muy difícil. Próximamente haremos nuevas campañas para recaudar fondos y recuperar lo que ha sido robado y destrozado. Los movimientos estudiantiles de la universidad denunciaron que continúa el desmantelamiento de esta casa de estudios, pese a los esfuerzos que han hecho para recuperar los espacios del campus y apoyar al personal que allí se elabora. De verdad que da tristeza que tú llegues a tu salón de clase después de haber recuperado algo, porque no pudiste todo, y encontrar que lo poco que recuperaste lo destrozaron, se lo robaron, dañaron los baños, dañaron los pizarrones para arrancarles el aluminio metálico que los bordea. Y en otro orden, la Fundación Robotic promueve la educación electrónica en los niños y jóvenes en Venezuela bajo el lema Robótica divertida y tecnología creativa. Aplicar las teorías de la ciencia pura en la resolución de problemas y además en la innovación es la fórmula que utiliza el profesor Francisco Botifol para enseñar electrónica y robótica a al menos 30 niños y jóvenes. Aquí esto es física pura, pero esto es un juego de niños, es lo que ha apuntado el docente de 53 años, mientras muestra a sus alumnos un circuito que se activa mediante aplausos. Con doctorado en innovación educativa, el docente se ha dedicado a la docencia por diferentes décadas, pero hace 6 años creó la Fundación Robotic, lo que para él pues es un laboratorio de creatividad que funciona con materiales reciclados y recursos limitados. Bueno, y fíjense ustedes cómo la gente le da a la innovación y en lugares difíciles, en lugares duros para vivir, han logrado sembrar esperanza. Les cuento lo siguiente, la organización CEPAZ, una fundación, una ONG de derechos humanos, estuvo junto a las familias del sector La Dolorita en Caracas. La Dolorita es uno de los barrios más pobres de Caracas, uno de los sectores más pobres de Caracas. Allí estuvieron ellos junto con las familias desarrollando huertos humanitarios y de balcones, compartiendo plántulas de ají dulce y brócoli, que luego sembrarán utilizando los conocimientos adquiridos en el taller de manejo integrado de plagas con macerados no tóxicos. Es decir, esta gente que vive en una zona abandonada de Venezuela, pues está sembrando sus pequeños espacios de plantas que les va a servir, plantas medicinales y plantas también de consumo, que les va a servir no solamente para recuperar el orgullo de su tierra, de su trabajo, sino también para darle una alternativa agroecológica a la gente. Recuerda esto mucho. Ustedes pensarán que esto es como increíble, como algo que no va a tener futuro, pero en Brasil, en una de las favelas más pobres de Río de Janeiro, la población recuperó tierras abandonadas que estaban llenas de basura y estaban llenas de escombros, limpiaron esa tierra y ahora tienen cultivos de tomate, de hortalizas diversas en una zona de Brasil aledaña a una de las favelas más pobres de Río de Janeiro. Entonces allí se explica por sí misma la posibilidad de crear algo diferente, de hacer algo diferente, no solamente noticias malas. En medio de todas las dificultades existe la posibilidad de salir adelante. Claro, y si cuenta con la asesoría técnica adecuada, pues yo estoy muy seguro que esto será motivo de orgullo para esta comunidad, como lo es en Brasil, su siembra de hortalizas y de diferentes verduras y productos necesarios para su dieta básica. Fíjate que esto es administrado por la misma, en Brasil es administrado por la misma comunidad que que sale de su casa al campo, a un campo que era abandonado. Es cambiar esa actividad laboral del diario vivir por ir a buscar primero la parte social, porque se vuelve una parte social, porque están trabajando en sociedad, están buscando crear un mejor ambiente y poder ser productivos al mismo tiempo. Bueno, y es educación ciudadana, definitivamente, porque le agarran apego a lo que están haciendo con sus propias manos, a su propio sacrificio. Pero bueno, ojalá esa experiencia se multiplique en toda Venezuela. Y en Siempre Venezuela, Venezuela Siempre, vamos con el segundo reporte de nuestro corresponsal, Carlos Uzcategui, El Miura.
Saludos cordiales, una feliz tarde para todos desde el departamento de La Guajira. Carlos Ucategui el Miura, la voz del Caribe colombiano para el programa Siempre Venezuela, Venezuela Siempre. Con noticias de la costa Caribe, la costa atlántica, el archipiélago de San Andrés, Santa Catalina y Providencia. Este 26 de febrero culminó una versión más de la vitrina turística internacional de ANATO, colmada de expectativas cumplidas y más de 26.000 profesionales del turismo asistente, un trascendental encuentro que evidenció un avance notorio de la reactivación de la industria de los viajes y sobre todo al archipiélago, que no fue la excepción. Empresarios de turismo, artistas y comunicadores, además de las señoritas San Andrés, Providencia y Santa Catalina, que representó a las islas en el concurso nacional de belleza, Irma Harkin, entre otros, estuvieron presentes en representación del territorio insular, dando cuenta igualmente de esta recuperación. Además de sus presentaciones artísticas y la calidad de los agentes de viajes isleños, llamó poderosamente la atención de los visitantes el moderno stand de 135 metros cuadrados con incorporaciones tecnológicas para así facilitar la comunicación y despertar mayor interés en la información de las islas, sin olvidar sus elementos tradicionales que tanto admiran los asistentes a la vitrina. Igualmente, tanto los capítulos regionales de ANATO y Cotelco como la Cámara de Comercio de San Andrés y Providencia coincidieron al augurar un cierre de feria más que exitoso. Entre las gestiones más importantes de estos gremios se encuentra la postulación del archipiélago como destino nacional, invitado de honor para la vitrina de ANATO 2023 y posiblemente como sede del Congreso del Gremio, que cada año congrega no solo agencias de viajes, sino a múltiples actores de la industria turística nacional e internacional. Asimismo, la reunión con directivas de American Airlines a propósito del reciente regreso de esta compañía a la isla. Programas Talentos Colombia del Ministerio del Deporte en Colombia realizan valoración a deportistas de San Andrés. Las evaluaciones biomédicas buscan identificar, seleccionar y desarrollar el futuro deportivo de las regiones del país y poder tener el relevo generacional de nuestros medallistas olímpicos. San Andrés, Santa Catalina y Providencia están vinculados en la modalidad deportiva como el baloncesto, atletismo, actividades subacuáticas y triatlón. Un promedio de 50 deportistas serán atendidos en la Casa Lúdica del POVE. El gobierno departamental le apunta a seguir sumando deportes a este programa y ya estamos solicitando la vinculación del voleibol playa y se espera que muy pronto se dé el aval por parte del Ministerio del Deporte e iniciar los trabajos de formación, puntualizó Alberto Olivares Taylor, secretario de Deporte y Recreación. Por segundo año consecutivo, la costa atlántica obtuvo la calificación crediticia AAA. Insólito pero cierto, director de CISBEN en Sincelejo, Sucre, figura en pobreza extrema. En el departamento de La Guajira intensifican acciones contra los incendios forestales en La Guajira. Corpo Guajira realizará 26 talleres sobre la prevención en los municipios de San Juan del Cesar, Atonuevo, Fonseca, Villanueva y Urumita. En total son 26 talleres de capacitación. Según explicó la institución, las jornadas se llevarán a cabo entre el 28 de febrero y el 5 de abril del 2022 con el fin de fortalecer las acciones de prevención de incendios que adelanta la autoridad ambiental durante la temporada de menos lluvia. Ellos dicen que le apuntan a evitar la degradación de los ecosistemas forestales y la pérdida de valores naturales, culturales y económicos debido a la peligrosidad e intensidad de estos siniestros. Asimismo, a sensibilizar a la comunidad sobre la importancia de no realizar prácticas inadecuadas como la tala ilegal y quemas no controladas. Así lo afirmó el director de la entidad, Samuel Lanao Roble. Precisó que los municipios donde se realizarán las capacitaciones fueron seleccionados debido a que son zonas en las que años anteriores se han presentado focos de incendio y son muy vulnerables para la ocurrencia de los mismos. Durante la jornada se abordarán temáticas relacionadas con generalidades, origen, tipos y consecuencias de un incendio forestal, acciones de prevención y la normativa sobre los delitos ambientales. Corpo Guajira informó que esta gestión cuenta con el apoyo fundamental de las alcaldías municipales, Defensa Civil, cuerpos de bomberos, Cruz Roja, comités municipales de gestión de riesgo, entre otras organizaciones. Un total de 15 puntos con probabilidad de ocurrencia de incendios forestales se han registrado en La Guajira durante los primeros días del 2022. La entidad afirma que así se determinó luego de analizar los estudios de sensores satelitales emitidos por la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio, la NASA.
Específicamente, las coordenadas se identificaron en jurisdicción de los municipios de Albania, Barrancas, El Molino, Fonseca, Atonuevo, Maicao, Riohacha, San Juan del César, Uribia, Urumito y Villanueva, las cuales presentan superposición con las áreas protegidas en el Parque Nacional Natural Sierra Nevada de Santa Marta y el Parque Nacional Regional Cerro Pintado en la serranía de Perijá. Es un tema complejo, Alan, Nancy, pero lo grave del caso no es esto, es que los mismos cultivadores de ciclos cortos como la yuca y el maíz queman y talan la sierra de Perijá. Eso lo veo yo a diario en todas las estribaciones, ya que vivo en un sector donde normalmente están acostumbrados por más de 60 años a usar la tala y la quema como producto para las próximas lluvias y poder ellos sembrar de nuevo. Algo muy delicado porque no llevan las normas como deben ser y el cuidado en los incendios forestales en la sierra de Perijá. Gobierno de Nicolás Maduro rechaza la propuesta de Bruselas de prohibir emisión de RT y Sputnik. Las medidas de la Unión Europea se suman a la paralización de las transacciones del Banco Central de Rusia y la exclusión de varios bancos rusos de SWIFT anunciados este domingo. Lo algo más insólito de todo ha sido que el ministro de Comunicación de Venezuela, Freddy Ñáñez, rechazó este domingo la propuesta de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, de prohibir las emisiones de Russia Today, RT y Sputnik en el territorio de la Unión Europea. Y dice él, y la libertad de expresión, otro de los grandes mitos que Occidente deja caer en pleno siglo XXI. Bueno, toda nuestra solidaridad con los trabajadores de RT y Sputnik. La censura de la Unión Europea entorpece, pero no logrará callar la verdad, escribió el ministro en su cuenta de Twitter. Algo insólito cuando en Venezuela quedan solamente 6 periódicos en papel. El resto ha sido totalmente devastado. No tienen un honor de hablar de la censura cuando han censurado y han cerrado cantidades de emisoras, amplitud modulada, frecuencia modulada y los grandes periódicos de Venezuela. Han destruido el papel de la comunicación en Venezuela sin temor alguno. En economía colombiana, la costa atlántica es el más competitivo de la costa caribe. En un análisis realizado por Fundos de Desarrollo muestra las fortalezas del tejido empresarial. En el departamento caribeño identifica sus mayores retos. El departamento de la costa atlántica se destaca a nivel nacional por su reactivación económica, lo que se refleja en el capital neto invertido del CNI durante el año 2021. Esas cifras fueron alcanzadas durante el año pasado y se explican por el crecimiento de un 25.4% en número de emprendimientos con respecto al 2020, principalmente del sector de servicios. Sin embargo, el tejido empresarial del departamento aún se enfrenta a grandes retos, entre estos la pérdida de empresas, el bajo desempeño en el entorno para los negocios y el bajo porcentaje de empresas certificadas en ISO 14001. Entre las principales recomendaciones para combatir estos desafíos se destaca la implementación de políticas departamentales de desarrollo productivo, que a través de la articulación con otras políticas distritales, regionales y nacionales, propicien la producción sostenible de las empresas de la costa atlántica y una mayor competitividad de las mismas en el Caribe colombiano. Y eso sin colocar la situación migrante venezolana, empresarios, profesionales, técnicos superiores, universitarios que están a la espera de desarrollar sus actividades laborales y por supuesto darle algo más a Colombia que solamente decir viven aquí. El venezolano está capacitado para trabajar, está en una de las mejores universidades a nivel de Latinoamérica. Personas preparadas que hay actualmente en Colombia que están en completo acuerdo en desarrollar sus actividades en el país. Hay que darles oportunidades a estas personas, gente de petróleo, gente eléctrica, gente de diferentes sectores. Señores, nos despedimos. Será hasta mañana. Carlos Ucategui el Miura, la voz del Caribe colombiano, para el programa Siempre Venezuela, Venezuela Siempre. Mil bendiciones para todos. Bueno, fue el reporte de Carlos Ucategui el Miura desde La Guajira Binacional. Hoy, hace 8 meses, se realizó una audiencia pública ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por parte de los adolescentes que están a la espera de un trasplante renal y trasplante de médula ósea en los hospitales de Venezuela. En esta audiencia, donde ellos presentaron de una manera cruda y descarnada cada uno de sus casos, se solicitó de manera inmediata la reactivación de los trasplantes en Venezuela.
El gobierno de facto, el Ministerio de Salud, las autoridades sanitarias venezolanas han quedado calladas frente a esta solicitud, no han dado respuestas y los meses avanzan, los días pasan y los niños mueren. Esta es la terrible realidad. Así que después de 8 meses de haber solicitado esta audiencia inédita en el 180 periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, los adolescentes que narraron el impacto de la suspensión del programa de procura de órganos siguen esperando la reactivación de los trasplantes. La gente de la organización Prepara Familia ha anunciado el inicio de una campaña para promover nuevamente el tema y sobre todo darle una esperanza de vida a estos jóvenes venezolanos que no tienen la oportunidad de ir al exterior, a un hospital en el exterior, a un centro médico en el exterior, a buscar un trasplante de órganos que ameritan para poder sobrevivir. Especialmente varios de estos niños que estuvieron allí, niños y adolescentes, en esa audiencia ya han fallecido. Así que las autoridades de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos deben también presionar para que esto pueda ser dentro de un corto plazo realidad, la reanudación de los trasplantes en Venezuela. Y en otro orden noticioso, Colombia y Estados Unidos celebraron en el Caribe colombiano ejercicios navales que ratifican la confianza mutua que hay entre estas dos naciones. Esto fue lo que dijo el ministro de Defensa colombiano, Diego Molano. Especialmente este ejercicio se hace dentro del ámbito de la Organización de Tratado Atlántico Norte, en el caso de Colombia como país global socio de la OTAN y por supuesto Estados Unidos. Esto lo dijo a los periodistas el jefe de defensa al referirse a estas actividades que se han venido realizando durante estos días. Por su parte, el gobierno venezolano rechazó categóricamente este entrenamiento. El ministro de Defensa de la República Bolivariana de Venezuela, Vladimir Padrino López, señaló este acto como un acto ostentoso e incluso provocativo, preguntando pues a través de la red social oficial en Twitter si este ejercicio era producto de una expansión otanista en el Mediterráneo de América. Bueno, ya son tan ridículos que asumen el discurso de Putin. Total. Porque esa expresión es del gobierno ruso. Así que, lamentablemente, no tienen ni siquiera la dignidad de inventarse algo propio. Y el SAIME informó a través de la cuenta en Twitter que los permisos de viajes que sean requeridos por los ciudadanos extranjeros en Venezuela deberán ser tramitados por la Oficina de Extranjería del SAIME en Coche. Las personas con doble nacionalidad o extranjeras que puedan acudir a la oficina ubicada en la parroquia Coche, en Caracas, lo cual está disponible para su atención según lo indica la institución. Entre los requisitos indispensables están presentar el pasaporte extranjero, solicitud de pasaporte venezolano emitido por el portal, por este portal web www.saime.gov.b y el boleto aéreo. Saime también recordó hace poco que los ciudadanos venezolanos que se encuentren fuera del territorio nacional y tengan su documento de viaje vencido pueden ingresar al país en cualquier punto de control migratorio. Bueno, y con esta nota nos vamos a la pausa comercial y musical del momento. Y al regreso seguimos acá en Venezuela siempre, siempre Venezuela. Agradecemos en esta primera hora la participación de Radio Delfín 1060 AM en el Control Master a John Camacho y a nuestro corresponsal Carlos Uzcategui el Miura. Ya regresamos. Bueno, mala gente, Motif y Nesti, quienes nos han traído este tema para iniciar así la segunda hora del programa Venezuela siempre, siempre Venezuela en la tarde de hoy. Como siempre, saludamos la incorporación de 91.5 FM Aruba Estéreo a partir de esta hora, llevándoles información, comentarios, noticias, música, entrevistas, todo lo que tiene que ver con Venezuela y su migración a lo largo y ancho del mundo. Y tenemos en línea ya al profesor, no lo tenemos todavía. Seguimos entonces con más información. Tenemos un entrevistado por allí muy interesante. Empleados de la administración pública que no fueron incluidos como beneficiarios del más reciente bono otorgado por el gobierno de Nicolás Maduro, el más alto hasta el momento por un monto de 460 bolívares, equivalentes a $100, manifestaron su total descontento frente a la decisión y preferencia del gobierno.
El llamado bono de corresponsabilidad y formación dirigido a trabajadores de la estatal Hidrocarburos PDVSA y de la Corporación Eléctrica Nacional Corpoelect es la asignación más alta pagada recientemente por el gobierno de facto de Nicolás Maduro a través del sistema Patria. Hasta antes del pago del bono de corresponsabilidad y formación, la asignación con el monto más alto era la correspondiente al bono de alimentación y transporte por 46 bolívares, unos $10 aproximadamente, y estaba dirigido al personal docente, administrativo, obrero de la administración pública, incluidos los jubilados. Ante el reciente pago del bono, los empleados públicos se han quejado muy abiertamente a través de las redes sociales, manifestando que estos bonos protectores social al pueblo que difunde la información sobre las transferencias de las asignaciones gubernamentales les ha dejado boquiabiertos. ¿Qué pasa con nosotros? Gobernaciones y alcaldías. No basta con lo que le pagan en Petros a PDVSA. También los mejores bonos, pero nosotros, bolívares y bonitos. ¿Dónde está la igualdad y la justicia de la Constitución y la ley del trabajo? Se lee en uno de los comentarios. Ese bono le cae a algunos que escoge la gerencia hace más de 2 años. El sindicato ha peleado por el resto de los trabajadores. Como el 70% quedamos por fuera, al menos en Baral Zulia. Es así. Talento humano y la alta gerencia tiene conocimiento y nada. Solo nos cae el de 46 y 15. Destacó otro usuario de este bono protectores social al pueblo. Ese bono solamente fue para algunos trabajadores del SORE. Soy de PDVSA y no me cayó nada. Es decir, ni siquiera adentro de la estatal petrolera venezolana el bono es para todos. El bono de los $100 es para todos. El pago del nuevo bono otorgado por el gobierno de facto de Nicolás Maduro se produce en un contexto en el que el salario integral se mantiene en 7 bolívares más 3 bolívares de cesta ticket tras el aumento decretado en mayo del 2021. El último incremento anunciado fue señalado así. Mi quincena fue de 12 bolívares con los tickets de alimentación. Trabajo en una notaría, dependemos del Sarén. ¿Qué tal la igualdad?, comentó otro usuario en Twitter. El costo de la canasta básica alimentaria en enero se ubicó en $365, de acuerdo con los cálculos del Observatorio Venezolano de Finanzas. El salario mínimo y las pensiones no cubren ni siquiera el 1% del costo de la canasta básica alimentaria. Así que hay un bono especial de $100 que solamente favorece a algunos trabajadores de la industria petrolera y a algunos trabajadores de Corpoelect, y sin embargo, en este momento no hay ninguna alternativa de solución para mejorar los muy bajos salarios que están cobrando otros trabajadores de la administración pública en Venezuela. Y también la organización Defiende Venezuela ha presentado un informe sobre la situación de los derechos humanos, señalado así, titulado así: venezolanos en agonía dentro de las cárceles y cruzando fronteras. Señala que hay por lo menos una situación de abandono total para los venezolanos en materia de derecho penitenciario. En las cárceles están totalmente abandonados, y también señala la lamentable situación de otros venezolanos que se encuentran bajo situación de tortura como presos políticos. El 23 de febrero del 2021 menciona un caso, el de Franklin Caldera, desertor de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Este fue secuestrado en territorio colombiano por funcionarios de la Dirección de Contrainteligencia Militar y el Grupo Armado de la Guerrilla Colombiana del Ejército de Liberación Nacional. Caldera fue trasladado vía terrestre desde Cúcuta a suelo venezolano, atravesando la frontera a través de una trocha que daba al estado Táchira. Luego de atravesar la frontera fue transportado vía aérea desde los Andes venezolanos hasta La Carlota en el Táchira. Con el caso de mi hijo se cometieron muchas irregularidades, por eso lo calificamos como un secuestro. Estos señores de la Dirección General de Contrainteligencia Militar pasaron a un territorio extranjero, violaron la soberanía en compañía de un grupo guerrillero como lo es el ELN, para secuestrar a mi hijo por no estar de acuerdo y alzar su voz contra el régimen de Nicolás Maduro, ha señalado el padre de este muchacho. Lo han sometido a las peores torturas que se pueden imaginar. Solo le daban agua, recibió un disparo en la pierna izquierda a la altura de la rótula y una herida punzopenetrante en la pierna derecha, y luego lo regresaron al centro de torturas.
fue trasladado al Hospital Militar Carlos Arvelo en Caracas, donde permaneció 17 días sin ser operado. Desde Defiende Venezuela se exige la liberación inmediata de todos los presos políticos y el respeto a los derechos humanos de los presos en general en las cárceles venezolanas. El teniente Franklin Calderón es uno de los 200 casos de personas que viven tras las rejas y son torturadas solamente por pensar diferente. Y a esta hora, en Siempre Venezuela, Venezuela Siempre, vamos con el reporte de nuestro corresponsal, Oliver Luyano, el amigo de todos. ¿Qué tal, amigos de Siempre Venezuela? Desde esta zona de frontera, desde Arauca, reporta para ustedes el amigo de todos, Oliver Luyano, guariqueño y de Saraza. Mis amigos, seguimos en este recorrido conociendo más historias de nuestros hermanos venezolanos en esta zona de frontera. Y en este momento estoy con un paisano, ¿me dice su nombre? Humberto Castillo. Humberto, ¿de qué parte de Venezuela tú eres? Barquisimeto, Estado Lara. ¿Y hace cuánto tiempo que llegaste a Arauca? Tengo 2 meses que llegué aquí a Arauca. ¿Y por qué te viniste? Me vine porque la situación allá está demasiado fuerte. ¿Ven? ¿Y a qué te dedicabas allá en Venezuela, Humberto? Ya me dedicaba a camiones pesados, pues. Por decir vehículo pesado. Pues. Transporte, chofer. De carga. ¿Y a quién dejas en Venezuela? Dejo a mi hijo, a mi familia, pues. La dejo allá. Humberto, no es la primera vez que sales de Venezuela, me comentabas, ¿no? No es la primera vez que salgo. Esta es segunda vez que salgo. ¿En qué parte estabas anteriormente? Estaba en la capital de Lima, Perú. ¿Y cómo te fue allá? Allá, bien, porque sí. ¿Tenías trabajo? Parte que se consigue trabajo, ¿no? Pero, por lo menos a uno lo mata mucho la soledad, pues. La soledad, estando allá solo y eso, la soledad Pero también te come el alquiler, pues. El alquiler es súper caro, es cariñoso. Es fuerte también por esa parte, pues. ¿Y cómo los trataban? ¿Cómo tratan a los venezolanos allá? Malo, mal. El venezolano es maltratado casi en toda parte. Gracias a Dios, aquí en... ¿Tú fuiste maltratado allá? Sí, en varias ocasiones. ¿Qué te ocurrió, Humberto? Allá la persona tratan a uno como si uno fuera animal, pues. Las personas no son muy estudiados que digamos, porque a todo el mundo le dicen, conche tu madre, ¿qué haces aquí? Anda para tu tierra. ¿Ves? Entonces es una cuestión que uno como emigrante a uno le pega, porque en verdad uno no va a maltratar o sea, uno no va a hacer nada que a ellos les caiga mal, pues. Uno solamente va a trabajar para mantenerse y enviar para la familia. ¿Cuánto tiempo tuviste en Venezuela de regreso de Perú? Tuve 2 años. ¿De regreso en Venezuela cuánto tiempo tuviste? 2 años. ¿Y por qué tomas la decisión nuevamente de salir? Porque la situación está demasiado fuerte allá en Venezuela, muy fuerte, demasiado fuerte. ¿Y por qué decidiste por Arauca? O sea, como te digo, estoy empezando por la salida de Venezuela, que es Arauca, la puerta de Colombia. Y de aquí, con el favor de Dios y la bendición de Dios, voy hacia adelante. ¿Hacia dónde vas? De nuevamente... ¿Aspiras a llegar a Perú? Aspiro a llegar a Perú y pasar para adelante, ¿verdad? Con el favor y la bendición de Dios. ¿Y aquí dónde vives? Vivo en una urbanización que llaman La Playita. ¿Y qué estás haciendo, Humberto? ¿A qué te estás dedicando? Ahorita no estoy haciendo nada. Ahorita no hay trabajo, pues aquí es difícil el trabajo. Por eso estoy tomando una decisión casi de irme avanzando más hacia adelante, pues. ¿Y aquí estás solo? Sí, estoy solo. ¿Y has contactado a otros paisanos venezolanos? Sí, he tratado con muchos paisanos venezolanos más. La mayoría me explican esto, porque aquí el trabajo es escaso y más cuando viene el tiempo de la lluvia, peor. Se pone difícil. Más difícil. ¿Qué opinas de toda la situación que nos ha tocado vivir en Venezuela, Humberto? La situación en Venezuela, yo le digo honestamente que es fuerte. Yo digo que esa persona, por lo menos aquellos hermanos que dejamos allá, aquella familia que dejamos allá pasando tanta, como dicen allá, tanta roncha, pues. Y muchos estarán deseando salir de allá, porque en verdad ellos creen que
llegando aquí o llegando a cualquier país, nos vamos a echar a dormir, la comida no va a llegar a la casa, o no pagamos arriendo, no pagamos agua, no somos, o sea, quizás están pensando que somos bienvenidos a estos países. Pues le digo honestamente, están bien pelados. No es igual que estar no es igual que estar en la tierra de uno, que uno sabe que no paga luz, no paga agua, no paga nada. Pero el hambre que se está pasando allá es fuerte, es fuerte. Está terrible la situación. ¿Tu familia qué se dedica? La gente que tienes allá en Venezuela, ¿qué hace? Mi hija trabaja con espejo. Mi hija mayor, la otra trabaja en una farmacia. El chamito menor que tengo de 13 años está estudiando, que por eso que salgo de Venezuela, ¿verdad? Para mandarle para sus estudios. Humberto, ¿y cuánto tiempo piensas que vas a estar fuera de tu casa, acá en esta zona? En esta zona, aquí en Arauca, aspiro por lo menos durar un mes más, pero de aquí voy avanzando. Ahora, ¿pienso regresar? No, en verdad no pienso regresar. ¿No piensas regresar? No pienso regresar todavía durante unos 6, 7 años. Es para largo rato que yo estoy por aquí. Saliste para regresar en un largo tiempo. Ahora, ¿tú pensabas en algún momento, Humberto, que tenías que salir de Venezuela? ¿Soñaste en algún momento salir? No había soñado salir, porque en verdad la situación no estaba tan apretada, pues. Pero que hoy en día se está tan apretada que, te digo honestamente, no deseo volver todavía, pues. Hasta que no tenga, como quien dijo, una base para volver. Pero no deseo volver todavía. ¿Qué extrañas de esa Venezuela que dejamos atrás? Extraño tantas cosas, pues, tantas cosas como te digo, o sea, la situación que había, económica que había antes, que era tan buena, que los precios nunca subían, pero ahora uno va voy por lo menos, por decirte algo, voy a la bodega, ya mañana tiene otro precio. La comida todo el tiempo va subiendo. Y te digo honestamente, muchos niños que allá mueren de hambre, la nutrición, los adultos. Y es fuerte y eso por lo menos nos llena de mucha tristeza, y en verdad decidimos salir de Venezuela como una desesperación, pues. ¿Y piensas traerte a algún miembro de tu familia o que ellos se queden allá y te esfuerzas tú aquí fuera del país? Si ellos, por lo menos mi hijo, su mamá, algunos de mis hermanos, mis hijos, si quieren seguir con el corto tiempo que yo consiga un buen trabajo, un buen empleo, yo me lo traería, porque en verdad que en Venezuela no lleva fines de componerse, y más que 100,000 pesos aquí se come, $50 allá, de vaina se come, imagínate. No es nada. No es nada. 100,000 pesos aquí vienen siendo como $20, se come la semana. Un mensaje para la gente de Colombia, de Arauca, que nos ha recibido, ¿qué tendríamos que decirle? Bueno, por ahora le doy la gracia a esta gente que son buenas, porque no todos son malos, ¿verdad? Por lo menos no me he encontrado con esa persona que son, ¿cómo te digo? Que le gusta maltratar al venezolano. No me he encontrado, gracias a Dios. Yo ando siempre caminando con la fe y con la bendición de Dios. Y te digo honestamente, le doy muchas gracias al pueblo colombiano, en verdad, que hay mucha gente buena, demasiada gente buena, y nos echan la mano, son muy serviciales y son de muy buen corazón. Bueno, Humberto, agradecido por conversar con nosotros para Siempre Venezuela. Te deseo el mayor de los éxitos. Gracias, amigo. Bueno, mis amigos, la historia de Humberto Castillo, un padre venezolano que ya ha estado fuera de su casa y nuevamente ha salido a buscar nuevas oportunidades, luchando por su familia. Mis amigos, desde esta zona de frontera, desde Arauca, reporta para ustedes el amigo de todos, Oliver Luyano, guariqueño y de Zaraza. Bueno, y fue el reporte de Oliver Luyano desde el Arauca Binacional. En otro orden de ideas, el opositor Miguel Pizarro aseguró que el presidente de facto, Nicolás Maduro, mintió y desvirtuó la realidad de Venezuela ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, donde se presentó virtualmente a propósito de la inauguración del 49º periodo de sesiones.
Hoy, durante el segmento de alto nivel del 49º periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos, el presidente de facto mintió y desvirtuó nuevamente la realidad del país, dijo Pizarro en un mensaje publicado en su cuenta de Twitter. El mandatario venezolano ofreció un mensaje a los miembros de las Naciones Unidas replicado en los canales oficiales del gobierno, en el que defendió al colombo venezolano Alex Saab y aseguró que el juicio que enfrenta a los Estados Unidos está plagado de graves vicios. Su inmunidad diplomática, sus derechos humanos y su integridad física fue cruel y sistemáticamente violada. Su proceso en un tribunal estadounidense está plagado de graves vicios y aberrantes distorsiones, dijo Maduro. Por su parte, el representante de la oposición, Miguel Pizarro, señaló que todo esto era mentira y que era necesario hacer entender a la comunidad internacional que este es un gobierno violador de derechos humanos y por lo tanto debería darle vergüenza expresar estas opiniones a través de este canal de las Naciones Unidas. Y en otro orden, el Centro de Estudios Políticos y de Gobierno de la Universidad Católica Andrés Bello abrió sus postulaciones para la tercera edición del Premio Valores Democráticos 2022. Esta premiación honra a cada año la lucha y el compromiso de las diferentes personalidades e instituciones con la democracia en Venezuela, al mismo tiempo ensalzar la libertad, la pluralidad y el respeto de los derechos humanos, es lo que ha señalado la UCAD en una nota. Y bajo un contexto de deterioro de la institucionalidad democrática, pues busca hacer ese reconocimiento al trabajo, a la constancia, al idealismo de la demanda de la consecución de un cambio en el país. Existen en diversas categorías y para este año las categorías del Premio Valores Democráticos 2022 cuenta con categoría integral democrática, que reconoce toda la trayectoria de la promoción y defensa de los valores inherentes a la democracia como la constancia y la coherencia, y se entregará a una institución o a un individuo. También está la categoría libertad de pensamiento, que reconoce a las personas y a las instituciones que asumen la lucha por la defensa de la libertad intelectual, de pensamiento, de opinión, de expresión y de difusión de las ideas democráticas, y una tercera categoría que es hacedores de la democracia, que reconoce a las personas e instituciones que hayan incursionado recientemente y de manera destacada en la defensa de cada una de la democracia. Esta categoría cuenta con preselección al público, que podrá postular a una persona o a una institución con un breve razonamiento que lo justifique a través de un formulario creado para tal fin. Así que ya se abre esta postulación de esta tercera edición. Bueno, y con esta información nos vamos a la pausa comercial y musical del momento. Y al regreso seguimos acá en Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Bueno, este tema yo no lo conocía, realmente lo estoy escuchando hasta ahora, de Guaco y Oscar de León, Échate pa' acá. Un tema que suena bastante sabroso y de verdad que está bueno para tenerlo ahí en la agenda para cualquier fiestecita buena que haya por allí. Bueno, tenemos en línea ya en contacto directo a nuestro invitado de la tarde de hoy. Se trata del profesor y abogado, magíster en ciencias penales y criminológicas, Pablo Aure, y también secretario de la Universidad de Carabobo. Con él vamos a estar conversando durante la tarde de hoy diversos temas. Buenas tardes, profesor Pablo, ¿cómo está? Hola, buenas tardes. Bien, gracias a Dios, todo bien. Bueno, me encanta eso. Profesor, bueno, tenemos que empezar por el tema que es evidente, el tema de la situación en Ucrania, la situación de la invasión rusa, pero sobre todo lo que más me interesa conversar con usted es cómo ve el impacto de esta situación, cómo nos puede afectar a los venezolanos y especialmente cómo esto puede afectar al régimen. Bueno, en realidad, en este momento lo que podemos hablar es hacer varias especulaciones, ¿no? Sobre todo, se me ocurre que el principal impacto que pueda tener o que va a tener, sin lugar a dudas, ya eso no es especulación, eso debe de ser así, es el impacto financiero, económico. Recordemos que debido a las sanciones que tiene el régimen de Nicolás Maduro, casi todas las transacciones que hace el gobierno de Maduro con otros países lo hace a través de la banca rusa. Y por supuesto, ahora el bloqueo que le hacen también a Rusia se va a afectar, se le van a trancar todas las negociaciones, todos los pagos, todo el financiamiento a Nicolás Maduro, y Venezuela, no tengo la menor duda, va a entrar en una moratoria aún mayor
su insolvencia va a ser aún mayor porque no va a poder cumplir con los compromisos que todos se hacían, o la mayoría se hacía a través de Rusia, con el gobierno de Putin. Ese es el principal impacto. Ahora, ¿cómo nos va a afectar desde otro punto de vista? Yo pienso que aquí va a haber un reacomodo de las fuerzas. Cuando digo un reacomodo de las fuerzas, hablemos quiénes son los capitostes, pues, de los distintos poderes que existen en el mundo. Vemos dónde está Putin, que es uno de los líderes del comunismo, de esos gobiernos totalitarios, y vemos el gobierno de los Estados Unidos un poco tenue, pero sin embargo va a verse presionado a ser un poco más fuerte, a pesar de que esté Joe Biden en la presidencia. Va a haber un reacomodo, me imagino, que los que están alineados a los pueblos libres o a las libertades van a sentir como más apoyo por Estados Unidos, y Estados Unidos se verá obligado a cuidar lo que ellos llaman el patio trasero, que pudiéramos hablar que es Cuba, Nicaragua, Venezuela, y ahí vamos a involucrar también a Colombia, que está siendo un poco amenazada por estos regímenes de ese talante no democrático, en las encuestas un poco favoreciendo a Gustavo Petro. Yo creo que ahora las cosas se le van a ver más complicadas a posibles llegadas al gobierno de Gustavo Petro, debido a este reacomodo que necesariamente se va a dar en el mundo entero, porque ya no se trata de Ucrania, se trata de la expansión o el hambre de expansión que tiene el régimen de Putin. Entonces, ya pudiéramos decir que esta semana se cayó un mito del miedo a Putin, ya al habérsele parado de frente y no sucumbir ante las amenazas, el gobierno de Ucrania ya empieza a derrumbarse ese mito del temor a Putin, y creo que otro mito que se cayó, o mejor dicho, una institución que se enterró en Ucrania, pudiéramos decir que es la ONU. ¿Y cómo es posible que el Consejo de Seguridad de la ONU, uno de los 5 integrantes permanentes o de los 5 miembros permanentes, sea Rusia, y con el poder de veto? Y veamos que y entendamos que ese Consejo de Seguridad es el organismo que debe garantizar la paz en el mundo. Y vemos cuando uno de los integrantes de ese Consejo de Seguridad es precisamente el invasor en esta guerra contra Ucrania. Así lo veo. Y esa asesoría militar que Rusia le está brindando a Venezuela también puede mermar. Sí, todas las ayudas que puedan provenir de Rusia, desde luego que se van a atenuar. Se van a atenuar por la circunstancia económica. Recordemos que Rusia no está muy cómodo económicamente. Rusia no está en su mejor condición económica para haber iniciado esa guerra contra Ucrania. Y eso, por supuesto, los principales afectados son los satélites de Rusia, quienes están como medrando, ¿no?, del poder ruso. Por eso es que vemos a un Nicolás Maduro hoy muy arrogante, y hace algunos días apoyando, diciendo que el pueblo de Venezuela apoya en todo lo que haga Rusia, y por supuesto no podía hacerlo distinto, porque hay como un grado de dependencia, un nivel de dependencia de Nicolás Maduro, su estabilidad y su financiamiento a través del gobierno ruso. Por eso sale desbocado a anunciar su apoyo, cosa que no vimos, por ejemplo, con Argentina, donde no aprobó esa invasión, pero sin embargo ya Estados Unidos debe estar visualizando todo lo que está ocurriendo y ya puede peligrar a un poco, peligrar no, debe ver con mejores ojos lo que está ocurriendo por esta parte del hemisferio. Y recordemos que para la estabilidad
inclusive de Estados Unidos, es vital, de vital importancia. Venezuela y estos países que están por acá al norte de Sudamérica. Por eso yo pienso que va a haber un reacomodo de la fuerza, porque ya no se trataría de Rusia solamente, sino también el peligro que pueda representar en esta asociación macabra que es Rusia también con Irán. Recordemos que Irán también tiene sus manos metidas por estos países. Entonces, la cuestión, la geopolítica, el mundo militar empezó a cambiar desde esta semana hacia adelante. Usted dice algo que es muy cierto. Fíjese lo que ha pasado en estos días. Alemania abandona su clásica neutralidad frente a este tipo de conflictos. Los países del Báltico empiezan a manifestarse a favor de Ucrania abiertamente y con armas. Y otras naciones empiezan a aglomerarse como reactivándose. Pero fíjense algo importante en todo esto. La misma presión popular es la que ha hecho que los gobiernos sean más abiertos a acciones contundentes en relación a esta situación de Rusia y Ucrania. Sí, claro, por supuesto. Esto es un mensaje muy claro que el presidente ucraniano no solamente enarbola el nacionalismo, el patriotismo, sus raíces, sino también cumpliendo un mandato del pueblo ucraniano que él decidió, el pueblo ucraniano, no seguir bajo el yugo ni la bota del comunismo. Por eso es que eso es un mensaje muy claro, que los pueblos también pueden cambiar la dirección o lo tibio que puedan ser sus gobernantes en un momento determinado. Eso también es un mensaje para los militares, las Fuerzas Armadas de los distintos países, que le está diciendo, un momentico, los rusos no son tan diablos como parecían. Cuando digo no son tan diablos, no digo que no sean malvados, no digo que no sean diabólicos, pero no son tan poderosos como se solía temer, pues, o creer. Ya lo vimos, ya la resistencia ucraniana le ha dicho que no son tan fuertes, así como en épocas anteriores. Fíjense ustedes esta semana cómo el presidente de Francia, Macron, cuando, a pesar de que de la rueda de prensa que dieron bastante separados, Putin y él, y Macron es una de las personas que conoce más ese mundo de ruso o las acciones de Putin. Sin embargo, después cuando queda solo, Macron dice que Putin está haciendo cosas que él pensaba que no iba a hacerlas, y eso lo hace pensar a Macron que está haciendo cosas fuera de la realidad. Es decir, como para no decirle que está demente o loco, le dijo que está desenfocado de la realidad. Pudiéramos compararlo con lo que ocurrió en su época con las intenciones y el desespero expansionista de Adolfo Hitler. Más o menos este es el Hitler del siglo XXI, Putin. Bueno, profesor, vamos a hablar de otro tema, un tema que usted conoce a la perfección y es el tema universitario en Venezuela. Usted ha sido uno de los baluartes para hacer un llamado contundente a que las universidades reabran sus puertas, cumplan con su función como lo es educar, a pesar de las circunstancias y a pesar de los problemas que está atravesando. Sin embargo, vemos cómo las universidades siguen siendo asfixiadas económicamente, vemos cómo el AMPA está haciendo de la suya. Acabamos de leer una nota de la Universidad de Oriente en donde desmantelaron nuevamente el núcleo en San Félix, en el estado Bolívar. Es decir, no la tiene fácil la universidad. ¿Cuál es su visión sobre este tema? Mira, esto no es nuevo, esto ya desde que Chávez llegó al poder, él se fijó. Acuérdate que todos estos gobiernos de talante comunista o totalitario, su principal misión es acabar con las instituciones. Lo primero que hizo Chávez fue acabar con la institución militar. La descompuso, la corrompió aún más de las cosas que pudo estar corrompido en su momento.
ha acabado con los sindicatos y por supuesto ha castigado severamente al sector universitario, buscando la anarquía en el sector universitario y en buena parte lo ha logrado. Ha desmejorado la condición salarial de todos los trabajadores, a los estudiantes, las becas de un estudiante insignificante, le ha eliminado los HCM o los seguros de hospitalización, cirugía y maternidad a todos los trabajadores. Los sueldos son prácticamente, si se pueden llamar sueldos, porque el sueldo es la contraprestación por la realización de un trabajo, y aquí no se pueden llamar sueldos, en todo caso pudieran ser unos números reflejados en una nómina. Y bueno, y así las cosas, se ha producido mucha deserción, tanto de los alumnos como de los trabajadores, y vemos cómo muchos trabajadores universitarios no renuncian, muchos han renunciado, pero los que no renuncian no van a sus sitios de trabajo, pero sin embargo tienen que cubrir sus necesidades acudiendo a estos trabajos. Yo siempre he insistido que no basta de quejarnos, es decir, ya detectamos el problema, ya sabemos que para arreglar el problema universitario tenemos que salir de este sistema de oprobio, pero sin embargo tenemos que reinventar la universidad, tratar de convertirlas en centros de producción. ¿Y qué es lo que sabemos hacer nosotros? Podemos producir conocimiento y como contraprestación a ese conocimiento, por supuesto, obtener la remuneración. Lo que pasa es que también aquí hemos esperado que las respuestas, las soluciones, nos las mande quien precisamente es el que ha causado todo el desastre. Las soluciones tienen que venir de nosotros, no de quien ha asfixiado a la universidad. Nosotros perfectamente, con las pocas empresas que puedan existir en el país, con lo poco que pudiéramos tener algunas relaciones con algunos gobiernos locales, que hasta que lo ahorquen también el régimen, pudiéramos suscribir convenios de cooperación, no que nos regalen nada, no que nos donen nada, sino precisamente hacer lo que nosotros sabemos hacer y cobrar por lo que nosotros sabemos o por las acciones o las labores que nosotros hagamos. Lo que pasa es que eso, tenemos laboratorios, los laboratorios están hechos un desastre, pero si se logra ese tipo de convenios con industrias, con gobiernos, con particulares, yo creo, inclusive con instituciones internacionales, yo creo que podemos lograr muchísimo, muchísimo, claro. El principal foco de nosotros, cual no debemos dejar de apuntar, es cambiar a este régimen de oprobio, que es el que ha castigado a todos estos centros educativos, porque no solamente en la universidad, sino todos los centros de educación, porque no hay nada más peligroso para un dictador, para un tirano, que un pueblo educado. Y precisamente lo que intenta este régimen es cercenar la posibilidad de que la gente pueda educarse. Bueno, para finalizar, profesor, hay un hecho que es cierto. En Venezuela hasta este momento no se conoce el proyecto de presupuesto del año en curso, del año 2022. Y ninguna institución pública tiene claridad sobre el tema del manejo presupuestario. Incluso en algunas gobernaciones del gobierno, afectos al gobierno, están haciendo pagos y giros a cuenta de dólares, a cuenta de moneda extranjera, sin que se sepa el origen de esos recursos. ¿Cómo lo visualiza usted? ¿Ese es el desmonte institucional definitivo? Pareciera que Venezuela se ha convertido en una gran bodega. No, sí, hace rato, te puedo decir algo. Nosotros del año 2008, no te estoy hablando del año pasado, del año 2008, ya hace 14 años, el presupuesto de la universidad, de las universidades, porque no es solo la Carabobo, sino las 5 autónomas y todas las experimentales, viene reconduciéndose. Es decir, una cosa es lo que fije o lo que presupuesta de acuerdo a la ley de universidades, del Consejo de Universidades, el Consejo Universitario de cada una de las universidades, y otra es la que se le asigna. El gobierno asigna lo que le da la gana y luego se ha venido manteniendo. Mira, por ejemplo, el presupuesto del año 2021 no llegó, que ya era bajo por la hiperinflación, sin embargo, no lo enviaron completo. No es que no lo enviaron completo, enviaron si acaso un 12% de lo que se presupuestó para los gastos del 2021, se presupuestó en el año
2020. Recuerda que el presupuesto se hace con un año de anticipación, porque es el presupuesto, es lo que se supone que se necesita para gastar en la universidad, lo que es gasto de funcionamiento, partida 401, que es la nómina, el mantenimiento y todo esto. Esto es una gran caja negra, esto es una gran incertidumbre que, por ejemplo, hoy te manda un mail el gobierno, un mensaje, envíe la maqueta para la semana, o sea, ya para el miércoles del número de empleados, lo que deben pagar. Y te paga, porque ellos también secuestraron las nóminas. Se te paga es a través del sistema Patria, tú le envías cuál es el número de trabajadores, cuánto es lo que gana cada uno de los trabajadores, de acuerdo a sus responsabilidades, y el gobierno ya te asigna, ¿ok? Ya con la plataforma Patria, el monto que le deben dar a cada uno. Es decir, nosotros en este momento en la universidad venezolana, no la Carabobo nada más, nos hemos convertido ni siquiera en unos pagadores de nómina, sino en unos enviadores o de maquetas, porque estamos totalmente como cercados. Por eso te vuelvo y repito, tenemos que reinventarnos, sabemos qué es lo que tenemos, sabemos cuál es el problema, sabemos que no nos lo va a resolver quien nos lo causó, y nosotros tenemos que sacar, mira, no hay una institución, te lo digo, como no sé si la palabra es poderosa en cuanto a la expansión, en cuanto al dolor que pueda causar, no hay una institución que tenga más pegada en la comunidad, en la sociedad, que una universidad. La Universidad de Carabobo tiene un área de influencia, Carabobo, Aragua, Cojedes, Yaracuy, una parte del estado Falcón. Imagínate cuántas personas no están vinculadas con la universidad. El que no es estudiante es vecino de un estudiante, el que no o es hijo de un trabajador o trabaja. En fin, o sea, tiene muchos dolientes, y sin embargo nosotros no hemos sabido aprovechar esa pertinencia o ese arraigo que tienen las universidades en el país, porque el régimen lo supo hacer, y desde las universidades no es que se confiaron, jugaron como al yo no creo que eso llegue a pasar, jugaron al no sé si al respeto, sino a la consideración, sino desestimaron el grado de maldad que puede tener el régimen. Y bueno, los rectores, las autoridades preferían callarse antes que convocar la verdadera lucha, que es la lucha de las ideas, del llamado a las comunidades, a sus trabajadores. Y ya en este momento ese llamado es un poco tarde, porque no por los que se han ido, sino porque, mira, ¿sabes quién ha luchado bastante? ¿Quiénes han combatido bastante? El venezolano. Pero sin embargo, después los dejan en la estocada, los dejan, bueno, viendo para el techo. Se ha perdido un poco la confianza en los líderes. Yo pienso que quizás un poco tarde, pero será tarde para iniciarlo de una vez, pero yo pienso que sí puede ser. Estamos a tiempo de volver a conquistar a las personas para enviarle un mensaje con sinceridad, con franqueza, y hablarle con la verdad, decirle a las cosas como son, no con medias tintas, sino graficarlo tal cual como es. ¿Qué quiere el régimen con las universidades? ¿Qué hizo con el sector militar? ¿Qué pretende con la institución familiar? Porque es otra cosa. Contra la familia también se empeñan a combatir o a destruir este tipo de regímenes. Muchas gracias, profesor. Profesor Pablo Aure, profesor universitario, abogado, magíster en Ciencias Penales y Criminológicas y columnista de análisis jurídico, y además secretario de la Universidad de Carabobo. Muchas gracias, profesor. Gracias a ti. Esté bien. Chao. Bueno, y con este tema hemos cerrado nuestra edición de la tarde de hoy de Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Como siempre, invitándoles a seguir en sintonía y visitar nuestra página web www.siemprevenezuelaweb.com. Así hemos llegado al final de esta emisión de Siempre Venezuela, Venezuela es Noticia, a través de este dial, el 1160 Radio San José de Cúcuta, de nuestras redes sociales oficiales en Facebook, Instagram, Twitter, en YouTube y en la página web, y en enlace en esta segunda hora con Aruba Estéreo 91.7 FM. Agradecemos en el Control Master a Alex Meneses, Alan Peralta con Registro Nacional 0715, y quien les habló, Nancy Pacheco, con Registro Nacional 0713, el Colegio Nacional de Periodistas, Seccional Norte de Santander. Hasta mañana. Hasta mañana, cuídense.